Hola, ¿cómo están amigos y hermanos en Cristo? Dios los bendiga. Qué gusto saludarlos nuevamente y compartirles este mensaje de la palabra de Dios. Esta es una continuación de ese mensaje que estamos haciendo que se llama Hombre de Familia en Cristo. Este es el número 3 y esperemos que sea de gran bendición para todas sus vidas, todas nuestras vidas. Bueno, la palabra de Dios siempre va a ser de bendición para todos nosotros. Y seguro que así va a ser, porque Dios es maravilloso. Y estos mensajes los estamos dando porque sabemos que es de Dios que haya una dirección en familia, dirigida lógicamente como Dios manda, como Dios nos lo dice en su palabra, por un hombre de familia en Cristo. Y así tiene que ser cuando un hombre recibe a Cristo en su corazón, recibe a nuestro Señor Yeshua HaMashiach con todo su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y deseando verdaderamente tener una vida nueva. Eso repercute, pero de una forma impresionante en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Es algo maravilloso. Y cuando todos siguen este camino, toda su familia, toda una familia en Cristo, no hay duda que Dios hace cosas maravillosas en ellos, con ellos, para la gloria de Dios. Hace cosas impactantes, son de bendición para mucha gente, pero empieza con una persona clave, que es el hombre. Y digo empieza porque sería lo ideal, ¿verdad? Eso no quiere decir que no puede ser una mujer y que el hombre todavía no se convierta, o que sus hijos, que a veces así sucede. Pero lo maravilloso sería cuando el hombre se convierte inclusive desde antes de casarse y aprende a elegir a su esposa correcta para formar esa familia en Cristo. Pero un hombre de familia en Cristo es lo que deseamos que haya. Muchos hombres líderes que se dejen guiar verdaderamente con Cristo, que aprendan a conocerlo completamente y profundamente. Y eso es lo que transformaría por completo, llenaría una familia por completo del Espíritu de Dios. Claro que sí, ayudaría bastante a que el hombre se forjara por los caminos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje 3, hombre de familia en Cristo, número 3. Y vamos a iniciar con este versículo, que va referente en todos, porque es una parte crucial dentro de la familia. Dice en Primera de Corintios 11:3, va muy de la mano con los otros mensajes que ya hicimos, porque también hablamos de la relación con su esposa, y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hicimos unos comentarios en el mensaje pasado, en Hombre de Familia en Cristo 2, donde hablamos sobre la mujer, de cómo tiene que dejarse guiar y que su esposo tome la decisión cuando ese hombre es un hombre de familia en Cristo, un hombre que ha decidido completamente seguir los caminos de Cristo y está completamente yendo hacia adelante, que es una consejera perfecta para él en los caminos de Cristo, que ella también debe tener su crecimiento, pero es el lineamiento que nos marca Cristo o nuestro Padre Celestial en la palabra de Dios. Dice claramente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pero el punto realmente crucial que queremos tocar aquí para los hombres, más allá de que su mujer sea dirigida, digamos, por él, junto con su familia y sus hijos, más allá de eso, quiero que sepamos todos los hombres, es importante que entendamos la gran responsabilidad que tenemos al saber que Jesucristo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, es nuestra cabeza. Él es el que dirige. Nosotros como hombres que vamos a dirigir un hogar, que dirigimos un hogar, tenemos que entender que Él nos dirige a nosotros, que tenemos que tomar completamente su palabra, completamente, y estar seguros que todo lo que viene en ella, que todo lo que vamos a aprender de ella es para bendición de nuestras vidas y que nos va a sacar adelante en todos los aspectos, y que esto va a ayudar a que nuestra esposa y nuestros hijos crezcan también en sus caminos y que seamos una familia de bendición, que estemos protegidos ante cualquier adversidad, que Dios nos acompañe. El hombre tiene que entender eso. Es por eso este versículo crucial, como le decimos, más allá de dar a entender que la mujer tiene que entender que su hombre es el que dirige, que creo que es uno de los temas que tocamos en el mensaje pasado, Hombre de Familia en Cristo 2, lo que queremos enfocar o enfatizar más bien mucho en este mensaje es la responsabilidad
que debe de tener un hombre al dirigirse por Cristo, al saber que Él es su cabeza y que todo lo tiene que aprender a consultar con Él, saber qué hago con mis hijos con esta situación, qué hago con mi esposa con esta situación, cómo hago para dirigir a mi familia y que todos se separen de las obras de la carne y que todos entremos a este mundo espiritual. ¿Cómo voy a corregir a mis hijos? ¿Cómo voy a hablarles? ¿Cómo voy a amarlos? ¿Cómo voy a quitarme yo de temores, de cualquier cosa que suceda? Dios, Jesucristo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, dirigen nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Y tenemos que olvidarnos de muchos pensamientos del mundo. De hecho, tenemos que quitarnos completamente de muchos aspectos que a lo mejor regían nuestras vidas anteriormente. Tenemos que desaprender muchas cosas para corregir y aprender ahora el camino verdadero que Dios tiene para nosotros. Y eso sucede a lo largo de nuestra vida. Es una corrección que Dios va haciendo, es una nueva vida que nos tiene, que no para, que estamos constantemente leyendo su palabra. Entonces el hombre tiene que tomar completamente la palabra de Dios y hacerla su herramienta continua a cada instante, completamente para él en cualquier decisión que tome, para poder dirigir a su esposa y a sus hijos que conocen la palabra de Dios, que les va a enseñar la palabra de Dios y que va a ayudar a que toda esa familia sea dirigida por Cristo. Hombre de familia en Cristo son puntos claves y ojalá que haya cada vez más hombres, líderes de hogar, que entiendan que el camino de Cristo no es algo religioso, sino es al contrario, algo completo, es una relación impresionante entre Jesucristo que murió por nosotros, que existe, que está vivo y que nos ayuda en todo y que nos hace líderes en las cosas que emprendemos y que nos hace líderes en ir hacia adelante, en no tener miedos. Tenemos que entender que si somos hombres en Cristo, cosas de gran bendición vienen a nuestras vidas. Somos grandes hombres, somos líderes, somos hombres que van hacia adelante, somos hombres que son arriesgados, que toman buenas decisiones en su vida, buenas decisiones para sus familias, en sus trabajos, con sus hijos. Aprenden a tener una disciplina y un orden para ellos mismos y para su familia también, y aprenden a disciplinar y ordenar a su familia y a educarla en estos maravillosos caminos. Es una familia que se concentra completamente en los caminos de Cristo, y a este hombre de familia en Cristo se le regaló esta autoridad. Dios se la dio. Un punto crucial que tenemos que entender de un hombre de familia en Cristo, y esto lo tiene que entender también su esposa y sus hijos, es que al que se le dio la autoridad es un hombre. Su cabeza, Jesucristo, es Dios, no se equivoca, pero a este hombre que se le dio la autoridad sí se puede llegar a equivocar. Sería algo normal porque es un humano. Y ese punto tenemos que entenderlo. Tanto el hombre tiene que entender de que él se puede llegar a equivocar, que va a tratar de todos los medios y con la palabra de Dios de ir rectamente en sus caminos y tratar de no cometer errores y aprender cada vez que pueda más. Y su esposa y sus hijos tienen que entender que ese líder de hogar también puede llegar a equivocarse. Ahora, no es lo mismo equivocarse a practicar algo que ya no me importa estar fuera de los caminos de Dios. Estoy practicando algo que sé que está mal, que sé que no está correcto en los caminos de Dios y lo sigo practicando. Entonces tenemos que ser muy, muy responsables. Pero un hombre de familia en Cristo forma una gran y hermosa familia. Sabe tener los tiempos correctos para juntarse con su familia, con todos juntos y platicar y tener una buena charla, tener una plática de los caminos de Dios también, tomar la Biblia y platicar con ellos. No solo es una relación personal, sino también él lleva la palabra de Dios a su familia y los reúne a diario si puede. Hay horarios específicos donde normalmente la familia está reunida, los hijos, la esposa, él, donde ya todos llegan al trabajo y sus actividades y que podemos reunirnos. Y ahí el hombre siempre toma la dirección y dice, vamos a juntarnos todos, vengan todos, vamos a platicar y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a platicar cómo nos fue nuestro día y qué hemos aprendido y cómo estamos creciendo en Dios. Y vamos a leer este versículo y vamos a leer este pasaje y todos vamos a orar juntos. Bueno, ese liderazgo le toca al hombre.
ese liderazgo que el hombre debe de aprender a hacer y llevar a cabo es maravilloso. Ya habíamos comentado que el sacerdote del hogar, realmente el predicador, el pastor del hogar, es el hombre. Ahorita vamos a tocar unos versículos importantes que también nos revelan eso, o sea, que nos dan a entender y que nos dicen completamente eso. El hombre se le dio completamente esa dirección. Él dirige su hogar por medio de la palabra y él lleva a ser rey y sacerdote también a su familia. Él dirige esa parte también que se le dio a él y que también es para él, pero que él es encargado de llevar todo eso a su hogar. Vamos a iniciar, bueno, ya iniciamos con este versículo que es importante, es clave, no solo para dar a entender que la esposa tiene que saber que su esposo toma las decisiones y que su consejo siempre será apreciado, pero será consultado con Dios, pero que él, más bien, pero que él es el que toma la decisión final, porque de él es la responsabilidad, porque él es la cabeza es la que piensa, la que decide que se mueve. Él es, Dios nos puso como hombres de familia en Cristo para tener ese liderazgo. Un hombre de familia en Cristo no tiene miedo y no es tímido. Tiene metas, no tiene miedo, no es tímido, no hay nada que venga y lo atemorice. Y si hay aspectos que han llegado a tu vida como hombre en Cristo, tienes que entender que tienes que empezar a saber cómo no debe de llegar temores a tu vida. Si por algo, en alguna circunstancia, tuviste temores, no sé, porque alguien te quiso atacar, hacer algo malo, porque alguien está hablando mal de ti, porque sientes que estás haciendo un proyecto y no sabes si te va a salir, porque tienes miedo a platicar con tu familia de ciertos aspectos y no sabes qué vayan a pensar. Los hombres en Cristo, hombre de familia en Cristo, no tiene miedos. No tiene miedos porque sabe que Cristo está con él y ha aprendido a consultarlo y a guiarse por la palabra de Dios para saber que tiene que ir hacia adelante y no tener temores. Vamos a leer, y no es tímido tampoco. Ahorita vamos a leer los pasajes en 2 Timoteo 1:17. Específicamente, este versículo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a analizar 5 aspectos importantes que tiene este versículo. 2 Timoteo 1:17. Dice primero: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Primero, el primer aspecto que tenemos que entender es que Dios nos da de su espíritu. Eso es lo más importante. Un hombre de familia en Cristo, que se mete verdaderamente a comprometerse con Cristo, no que anda nada más en los ambientes de Cristo o que dice ser una buena persona, no, uno que de verdad dijo: yo quiero conocer a Cristo, yo quiero seguirlo, yo quiero ser un hijo de Dios, yo verdaderamente soy una persona que sigue y obedece a Jesucristo. Entonces esa persona tiene que entender que el Espíritu de Dios viene a su vida, viene a él y Dios nos lo da. A los hombres de familia en Cristo, Dios nos da de su espíritu, sobre todo por este liderazgo que ya nos entregó para una familia, para una cabeza de hogar. Entonces, nos da de su espíritu. Ese es el primer punto que tenemos que entender de este versículo. Después dice que el espíritu que Dios nos da no es de cobardía. No es de cobardía. Fíjense, vamos a analizar esta palabra. Y la palabra cobardía aquí viene del griego deila. La palabra que se escribió en el Nuevo Testamento, en griego, en el Brit Hadashah, es deila, que significa timidez, cobardía, temeroso. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de ser cobardes, de ser temerosos, de me da pena. Dios no nos ha dado ese espíritu. Así que si tú por algo te llega ese espíritu, te llegas a sentir amedrentado por alguna persona, cualquier tipo de persona, en cualquier circunstancia, inclusive a veces por tu propia familia, inclusive por tu esposa, tus hijos, amedrentado por alguien, o por tu trabajo, alguien de tu trabajo, o por un amigo que te quiere hacer sentir incómodo, o por alguien en la calle. Cuando sentimos algún amedrentamiento hacia nosotros, nosotros no tenemos ese espíritu de cobardía y tampoco tenemos un espíritu de timidez. Cuando llega algo a nuestra vida, algún proyecto o algo que sentimos de, yo quisiera hablar con mis hijos este aspecto de que me está sucediendo, pero pues me da pena, no sé qué vayan a pensar, o con mi jefe,
o con alguna persona que tenga que hablar, tengo que ir a la congregación a hablar con alguien, pero me da pena. Nosotros no tenemos ese espíritu, porque Dios nos lo dice en su palabra. Claramente, no tenemos esa timidez. Tenemos que aprender a quitarnos esa timidez. Un hombre de familia en Cristo, un hombre que está en Cristo, un hombre líder, que le echa ganas, no es tímido, pero porque Dios quiere que no sea tímido. Tenemos que aprender a ir hacia adelante, a no tener temores, a conquistar territorios, a conquistar aspectos de nuestra vida, a conquistar aspectos de nuestro trabajo, con nuestra familia, a poner un orden, a conquistar. No tenemos ese temor ni esa timidez, no nos da esa timidez de que somos menos, de que qué van a pensar, no lo tenemos. Esa palabra deila significa timidez, o sea, que me da pena algo, cobardía, que algo malo llega a mi vida y, hijo, me siento como un cobarde, o te da un temor por algo, alguna enfermedad puede ser también, te da miedo a alguna enfermedad. Conocemos hombres que se sienten de repente muy temerosos, inclusive ministros, pastores, que nos impresiona que a pesar de que se supone que muy llenos del evangelio, son muy temerosos, así que les da miedo de, ay, no, esta enfermedad, no, no te me acerques, y andan todos con guantes, caretas, y no te me acerques, y no, no, no. Se nota el exceso, ese temor en exceso que dices, no puede ser que nosotros como hijo de Dios tengamos un temor. Gloria a Dios que nos infunde de su espíritu, que nos llena de su espíritu para quitarnos su temor y que sobre todo que nos lo enseñe en su palabra. Eso es lo más clave, que su palabra es a veces bien directa y nos dice, mira, yo quiero que seas así, no quiero que seas así. Y Dios nos ayuda a entender que un hombre de familia en Cristo, un hombre va hacia adelante, no tiene temores, no es cobarde, no es tímido. La misma palabra nos lo dice. Esa palabra es la palabra deila. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía y luego dice, sino de poder. Esa palabra poder es del griego dunamis y significa, fíjense lo que significa, inclusive significa fuerza física. Ese poder que nos da Dios no nada más es un poder espiritual, porque lo sabemos que Dios espiritual nos da un poder sobre y más allá de lo que nosotros imaginamos. Pero ese poder más también se refiere a un poder físico, algo, una fuerza que nos da. Fíjense cómo estamos hechos el hombre y la mujer. La testosterona que tiene el hombre y esas hormonas que tiene el hombre, a diferencia de la mujer, hace que un hombre tenga una fuerza física más grande y que puedas cargar cosas más pesadas. Bueno, también a eso se refiere. Fuerza para eso también, fuerza física, mucho vigor. También se refiere mucha energía. Tenemos que tener esa energía y dice, ay no, estoy cansado, ay qué flojera. Esta palabra en sí es para toda persona, pero la tomamos fuertemente para los hombres porque Dios nos ha hecho líderes con este versículo donde nos nombra cabeza del hogar. Entonces, más fuerte aún, porque si yo no soy fuerte, ¿cómo voy a enseñar a que mi esposa y mis hijos sean fuertes? Que no sean de que no, qué flojera, no, no tengo ganas. Y esa palabra de poder también significa es tener ganas, es echar hacia adelante, es levantarse temprano, es hacer las cosas, es ir a trabajar, es levantar proyectos, es todo eso que nos lleva a ir hacia adelante, es no tener miedo, que aunque a veces vemos las puertas cerradas, nosotros podemos orar y decir, Dios mío, pues si este es el camino que deseas que vaya, me das paz, me das los recursos, me das tranquilidad, no está fuera de tus caminos y tú me haces sentir que yo debo ir por ahí, aunque parece que está cerrado, yo sé que vas a abrir los caminos y vas y haces proyectos y cosas diferentes en tu vida y la gente a veces pone asombrada. Recuerdo en estos momentos, me estoy recordando de estuve viendo unos videos sobre cuando fueron las guerras de Israel y cómo Dios utilizó al pueblo de Israel en esta nueva construcción que se hizo de Israel desde 1948, en esas guerras que ya pasaron, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, cómo ellos, a pesar de que no estaban tan preparados o que no tenían tanto armamento, ellos iban hacia adelante y Dios hizo la obra para que el enemigo tuviera temor en vez de ellos. Ellos sabiendo, y hay muchos ejemplos de la Biblia que a pesar de que son pocos, siempre ganaban las batallas. ¿Por qué? Porque tenemos ese Espíritu de Dios que es de poder. Y ese poder también es una fuerza física, es un vigor, es vamos hacia adelante. Es no tener miedos, ¿verdad? Es poder en su palabra, es tener autoridad. También se refiere a ese poder.
que tenemos una autoridad por medio de su palabra, ¿sí? Esa palabra que nos da Dios a través de la Biblia es la autoridad de Dios de saber cómo debemos de regir nuestra vida. Es un poder que nos da. Miren, sigan esto y van a seguir en mis caminos y ese poder va a acompañarlos siempre. Siempre nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, nos va a acompañar siempre. Hay que estar alimentándose constantemente de la palabra para cargarnos de ese poder espiritualmente. Sí, no se me debe de olvidar que yo tengo un poder inclusive físico, fuerza, vigor, y que la palabra viene, la fuerza también viene por la palabra de Dios. Entonces, no somos cobardes, no somos temerosos, no somos miedosos, no somos tímidos, y tenemos una fuerza, un poder, algo que viene de Dios, algo que nos hizo ir hacia adelante, una fuerza que viene desde adentro, que viene desde nuestro Padre Celestial y nos llena a nosotros y sale completamente para que nosotros ejecutemos cualquier actividad y cualquier aspecto de nuestras vidas que deseemos conquistar, ir, estar presentes. Dios está con nosotros. También dice que el Espíritu de Dios es de amor. Tenemos que aprender una parte tan crucial, pero a los niveles en los que Jesucristo lo hizo. Vamos a hacer otro tema que se habla sobre el perdón, sobre cómo perdonar, aspectos importantes que podemos pensar. Esta parte de amor tiene que ver mucho con el perdón, porque dice Jesucristo, ¿de qué sirve de que ames a quien te ama? Pues es muy fácil, a quien te quiere mucho, pues tú también lo quieres, a quien te cae muy bien y todo, pero amar a tus enemigos, eso es, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso nos lo enseña Jesucristo. ¿Cómo es que Jesucristo, a pesar de ser molido, clavado en la cruz, que fue con las espinas en una corona, que lo azotaron, que hicieron con él lo que quisieron, a pesar de él cumplir correctamente bien en su forma de ser, en la palabra de Dios, todo correcto, y así lo ejecutaron, y a pesar de todo eso, Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese punto de amar de esa forma, Dios nos va llevando en su palabra cómo podemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, saber cómo dirigirlos. Claro que hay los aspectos de las obras de la carne que tenemos que tener mucho cuidado, que no es lo mismo que alguien se equivocó a que quiere seguir equivocándose, ¿verdad? Quiere seguir estando mal en los caminos fuera de Dios. Y eso no es correcto, ¿verdad? Tiene que haber una disciplina dura y Dios también nos ayuda a entender esos aspectos de la disciplina. Pero cuando tu familia se está dejando guiar por esos caminos de Cristo, Dios te va a ayudar a que tu familia sea de completa bendición. Pero bueno, en referente al amor, Dios nos ayuda a entender cómo también podemos amar a nuestros hijos a pesar de que los estamos disciplinando, a nuestra esposa, a pesar de que nos estamos corrigiendo en algo. Porque acuérdense que en el mensaje pasado, Hombre de Familia en Cristo 2, hablamos de esa parte cuando la esposa de Job le habla de una mala manera y cómo Job tuvo que poner un hasta aquí de una forma dura a la esposa. Así lo hace el hombre de familia en Cristo con su esposa, con sus hijos, sin pecar, hace un hasta aquí, o sea, tiene que saber cómo disciplinar en su casa. Pero también llega la parte de amar. ¿Cómo podemos seguir amando a pesar de que somos duros en algunos aspectos? Porque tenemos que serlos. Bueno, Dios nos los puede enseñar en su palabra y por eso vamos a hacer otro mensaje más adelante. Pero bueno, tenemos que aprender a llegar a amar. Tenemos que llegar a ese punto de poder llegar a tener una disciplina en nuestro hogar, pero también amar. Tener ese amor que es diferente al amor del mundo. El amor del mundo es solo amar a los que me caen bien y a los que me hacen cosas buenas y con los que me llevo bien. Ese es el amor del mundo. El amor de Cristo es amar inclusive a los que te hacen daño, a tus enemigos. Y eso no tiene nada que ver con que los aceptes a que estén cerca de ti, los aceptes a que la gente se burle de ti como quiera. No, pues me tengo que aguantar y tengo que estar ahí pegados con ellos para que me sigan haciendo. Tenemos que entender ciertos parámetros de la forma en cómo Cristo verdaderamente nos ayuda a entender qué es amor. Es algo más como que esté dentro de nosotros y nos llene de ese amor interno, que a pesar de que nos puedan hacer algo malo, internamente nosotros decimos, híjole, si él fuera un hijo de Dios, no me estuviera haciendo eso. Si mi esposa estuviera realmente firme en los caminos de Dios, no me estuviera haciendo eso, o si mis hijos estuvieran así. Entonces entendemos esos aspectos de amar, de
que empiece interiormente y en nuestra mente, decir, ojalá nos metamos más fuerte en el camino para que no sigamos practicando estas cosas que están mal. Dios nos enseña a amar también, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y también dominio propio. Un hombre de familia en Cristo debe aprender a tener dominio propio en todos los aspectos. El Espíritu de Dios, dentro de todo el fruto que tiene para nosotros, en Gálatas 5:22, puedes ver más o menos los frutos del Espíritu, vas a ver que el dominio propio es esa templanza también que puede llegar a nosotros, que las cosas, por más frías que se pongan o más tristes o muy calientes y muy tensas, no nos quiebran. Es una templanza que está en nuestra vida por el fruto del Espíritu de Dios que está en nosotros. Es algo que da, es un fruto del Espíritu que llega a nuestra vida. Tenemos una templanza y eso nos hace también tener dominio propio, ser cautelosos, saber qué hacemos cuando nos gritan, dominio propio, qué hacemos cuando nos meten a un grupo de WhatsApp de hombres, y porque estamos hablando de hombres de familia en Cristo, cuando te meten en un grupo de hombres, de tus amigos de la facultad, del doctorado, de la maestría, de algún lugar, del grupo del trabajo, que son puros hombres, y se empiezan a mandar fotografías de mujeres desnudas o en bikinis o pornográficas o videos pornográficos, y tomar la decisión y el dominio propio de decir, hey, yo me tengo que salir de aquí inmediatamente. No, es que ¿qué van a decir mis amigos? Eso no, ni lo pensamos. Actuamos conforme a Dios y tenemos ese dominio propio de no estar viendo lo que no debemos. Entonces nos salimos, por ende, ¿verdad? O sea, como resultado, nos salimos de los lugares que no debemos estar. Tenemos que tener el dominio propio para saber si tomamos o no alcohol. No tomamos alcohol realmente. Cuando estamos en Cristo, sabemos, inclusive en Proverbios, en el capítulo 31, vemos cómo se le aconseja a Lemuel, la mamá le aconseja a Lemuel y le dice, no es para los reyes tomar vino, porque un rey dice que toma las decisiones y se puede equivocar cuando toma vino. Entonces dice, no es para los reyes tomar vino. Nosotros somos reyes y sacerdotes cuando entramos al camino de Dios. Dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver 3 versículos donde Cristo nos marca como reyes y sacerdotes. Y tenemos que entender que para nuestra familia también lo somos. Somos los que dirigen ese hogar y por eso ese dominio propio hacia el alcohol es bien importante. Si eres un hijo de Dios, si eres un hombre en Cristo, si tú lees profundamente la palabra, no está bien que tomes alcohol, no te lleva a nada bueno. Oye, que sí me puedo tomar una copita, 2, eso te lo dicen algunos en mediocridad. La verdad, cuando uno es recto, cuando uno dice, yo voy a seguir este camino bien recto, dices, ¿para qué me engancho un poquito con algo que de repente no sé cuándo me va a tomar de más? ¿Cuándo me voy a emocionar y voy a tomar de más? ¿Cuándo no voy a tomar dominio propio para eso? ¿Para qué estoy sujeto, aunque sean pequeñas cantidades? No lo recomendamos para nada y bíblicamente, como tú eres un hombre que dirige su familia, como dice en este caso de Proverbios, no es para los reyes, o sea, para los que dirigen. Para los que dirigen no es bueno tomar alcohol, entonces no lo hacemos tampoco. Somos rectos en el camino de Dios. Cuando aprendas algo en la Biblia, cuando aprendas algo, sé recto en los caminos de Dios. Si aprendes algo que no está correcto, que ya no es bueno que lo hagas, déjalo de hacer. Cuando aprendes algo completamente bien estudiado, que dices, esto es correcto, porque así dice la palabra de Dios, hazlo. Hazlo, sigue los caminos de Dios recto y cada vez profundiza más. Entonces tenemos mucho dominio propio. También cuando estamos en el tráfico y se nos meten los carros y se quieren pelear, o la gente en la calle se quiere pelear con nosotros, o alguien alterado en el trabajo, o alguien nos quiere traer problemas, dominio propio. Un hombre de familia en Cristo tiene ese espíritu de Dios que también es de dominio propio. Otro punto importante, él es disciplinado y es ordenado. Él es disciplinado y es ordenado porque disciplina y ordena en su hogar. Si un hombre no aprende a ser el disciplinado y ordenado, mucho menos va a poder transmitir eso a su familia. Vamos a ver, nuestro ejemplo es nuestro Padre Celestial. Nuestro ejemplo en ser disciplinados es nuestro Padre Celestial y ordenados porque Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros que tenemos su espíritu, tenemos que ser hombres ordenados. Hebreos 12, 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. Escúchenme bien la disciplina que debes tener tú y en tu hogar, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando dice disciplina, es una que es y corrige, que entrena, corrige y educa. Entrena, corrige y educa. Esto se refiere a la palabra disciplina. Y cuando dice y azota al que recibe por hijo, escucha lo que está. Cuando Dios tiene un hijo, azota al que recibe por hijo. Es un ejemplo para nosotros. Ahorita leemos otros versículos un poquito más directo para nosotros. Pero si Dios es nuestro ejemplo de Padre Celestial, como padre de familia, hombre de familia en Cristo, tienes que dirigir en disciplina. Y esta palabra es media fuerte, porque dice que azota al que recibe por hijo. A tus hijos a veces tienes que azotarlos. Y ahorita vamos a explicar en qué manera, ¿verdad? Esta palabra azota viene del griego mástigo. Viene del griego mástigo y significa azotar literalmente o figuradamente. Fíjense cómo Dios, y todos lo vemos, cuando nosotros estamos en el camino de Dios y hacemos las cosas mal, Dios viene y nos disciplina duro, duro de verdad. En serio que Dios hace las cosas correctas porque sabe cómo tiene que hacerlo para que nosotros nos corrijamos. Y nos sucede, hay veces que llegan a tu vida enfermedades y te azota Dios duro. Hay veces que vienen problemas económicos y te azota Dios duro. Hay veces que hace que personas que no son gratas lleguen a tu vida, cosas que empiezan a llegar, ¿sí? Esos son algunos aspectos que pueden pasar en tu vida porque Dios está en una disciplina contra ti. Dios quiere que aprendamos a que tenemos que a veces ser un poco duros o duros, no un poco, a veces duros completamente con nuestra familia, con nuestros hijos. Tenemos que aprender de Dios. Si lo aprendemos, lo vamos a lograr. Cada vez tenemos que ser más rectos y tenemos que aprender. Hay etapas en la vida de las personas, por ejemplo, de tus hijos, en las cuales, digamos, si les puedes dar una nalgada, si les puedes pegar en las pompis para que entiendan y les va a doler y van a llorar probablemente, pero después vas a saber explicarles que dentro del camino de Dios lo que hizo no es correcto o que la actividad simplemente no era correcta porque es para su peligro, para su propio mal, y le explicas, siempre tratas de explicarle también con la palabra de Dios y también los abrazas al final y los amas cuando todo ya se tranquilizó, es que yo te amo, mi hijo. También aprendemos aparte, porque ya lo dijimos, ¿verdad? El Espíritu de Dios es de amor también. Y envolvemos completamente nuestra familia con esa disciplina y con ese amor que van de la mano. Sabemos cómo disciplinar y sabemos cómo amar también en esos momentos. Entonces, azota al que tiene por hijo. Entonces entendemos que hay edades en las cuales puedes hacer eso. Hay otras edades que con las correcciones de disciplina que tú les pongas a tus hijos, con eso va a ser suficiente. Ya no necesitas darles una corrección, digamos, física, sino que con que tomes ciertas decisiones, sabes que no vas a salir, sabes que no vas a hacer esto, tienes que aprenderlo así y luego te acercas a ellos y les explicas bíblicamente lo mejor que puedas para que entiendas que es una dirección que viene desde Dios para tu vida como líder y también viene para ellos, que también para ellos viene desde Dios. Para que entendamos y que ellos aprendan que en sus futuras familias también va a ser así y ese orden y esa rectitud ellos la van a llevar a sus próximos hogares. Y va a ser de armonía y van a saber escoger a la persona correcta y van a saber educar a sus hijos también y van a tener lo mejor que puedan a sus familias. Pero es importante ser disciplinados y ordenados también. Nosotros como padres tenemos que aprender a ser disciplinados y ordenados con nuestros hijos y entender esa disciplina que a veces es dura. A veces nos toca duro y a veces les toca duro a nuestros hijos, inclusive a nuestra esposa. Hay que entender que pueden llegar esos momentos y que tenemos que actuarla y ponerla en acción porque Dios nos lo pone como ejemplo. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová, nuestro Padre Celestial, al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así como el Padre a quien ama, a sus hijos a quien ama, los disciplina, los castiga, perdón, así Dios nos castiga a nosotros. O sea, ahí nos está dando ya el ejemplo más directo hacia nosotros, ¿verdad? Así como Dios nos castiga, así los padres castigan a sus hijos, ¿verdad? O así como los padres castigan a sus hijos, Dios nos castiga a nosotros. Entonces Dios nos está enseñando que así como lo hace Él, nosotros tenemos que hacerlo porque nosotros sabemos que es bueno para nuestras familias.
sigamos ese orden y esa disciplina dentro de los caminos de Dios. Estudiemos tanto la Biblia que entendamos esto es lo que se debe de hacer y lo hago y lo que no se debe hacer y no lo hago. Es sencillo, la verdad. Simplemente hay que amarlo, hay que estar muy abiertos en aprender, en absorber realmente cada versículo que leemos para que no se nos pase ninguno, para que no dejemos así como que huecos. Cuando veamos algo que nos hace un foco rojo, o sea, como que esto no está correcto, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar porque se vuelve en algo más grande en el futuro. Cristo es cabeza del hombre y el hombre de la mujer. Ya lo dijimos y lo vamos a recalcar por la responsabilidad que debe de entender el hombre, que él, su cabeza es Cristo. O sea, para ti debes de entender que tu cabeza, que lo que a ti te dirige es Cristo. Y luego tú transmites a tu esposa esa gobernanza que Dios hace en tu vida, que ella también se tiene que sujetar, pero porque tú también sigues ese lineamiento, ¿verdad? Y cuando todo está en orden, todo fluye correctamente, igual hacia tus hijos. Entonces, necesitamos entender que esa es una responsabilidad fuerte completamente en el camino de Dios, pero que somos líderes, que le echamos ganas, que vamos hacia adelante. Cristo, cabeza del hombre, y el hombre, cabeza de la mujer. Eso es 1 Corintios 11:3. Tú te tienes que dejar formar por Cristo como rey y sacerdote de tu hogar y guiar a tu familia a Cristo a que haga lo mismo con ellos. A que Cristo haga lo mismo con ellos. Tú te tienes que formar como rey y sacerdote. Vamos a leer esos versículos donde Dios nos habla sobre esta formación que quiere que tengamos como hombres y todas las personas. Pero como nosotros somos los líderes de la familia, de la cabeza de la esposa, por ende somos cabeza de los hijos. Tú te estás sujetando de Dios todo el momento, todo el tiempo, sujetándote de Cristo. Y tú sujetas a tu esposa. Y tus hijos se sujetan a ti también. Y tus hijos se sujetan a ti y a tu esposa. Entonces, esto es una fortaleza muy grande que llega a nuestras vidas y tenemos que aprender a hacerla. Y esa formación es para ser reyes y sacerdotes para siempre con Cristo Jesús. Vamos a leer sus versículos. El primero está en Éxodo 19, 5 y 6. Vamos a Éxodo 19, 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Queremos ser su especial tesoro? Dice, porque mía es toda la tierra, y vosotros y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así habla Dios desde el principio, desde el Éxodo. Vamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Para leer que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, también aparece esto, en el Nuevo Pacto. 1 de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Acuérdense que Dios nos hace reyes y sacerdotes, nosotros como dirigentes y a todas nuestras familias y a todas esas personas que están en Cristo. Pero como somos la cabeza del hogar, tenemos que entender que tenemos que formarnos muy bien como reyes y sacerdotes, muy dirigidos en los caminos de Dios, muy apartados de la maldad, del pecado, muy viviendo en santidad. Acuérdense, todo lo que oímos, escuchamos, lo que vemos, todo lo que hablamos, lo que actuamos, todo hay que estarlo analizando para estar en santidad. Qué importante es que cada hombre viva en santidad y que respete esa santidad para su vida, que respete a Dios con esa santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, dice la palabra de Dios. Dice, sin santidad no podremos ver a Dios. Así que tenemos que separarnos de las cosas y ser justos con eso, con el hombre más justo del planeta. Tenemos que ser justos y estar tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para estar en sus caminos. También en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, imperio,
por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto es lo que hace Jesucristo con nosotros, es algo que nos transforma, que cumple completamente nosotros por ser separados para Él, por cumplir sus caminos, por estar rectos con Él. Así que somos reyes y sacerdotes y tenemos que aprender a formarnos como hombres así, hombres de familia en Cristo, que siguen completamente ese lineamiento. Por eso tenemos que estar muy fuerte con Dios. Estos fueron algunos de los puntos también importantes. Viene otro capítulo más, otro mensaje más, el número 4, que vamos a hablar sobre qué nos sucede cuando nos dejamos guiar por decisiones equivocadas como un hombre de familia en Cristo. Pero Dios quiere formarnos fuertemente y que vayamos analizando cómo somos cabeza, cómo tenemos que entender que Cristo es nuestra cabeza y es una responsabilidad grande. Josué 24:15, como fue el primer mensaje que dimos. Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aprendamos a ser rectos, hombres líderes, sin temores, sin miedos, con amor, con mucho poder de Dios, con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Siempre Dios nos hace vigorosos, aún a los hombres mayores, dice, aún en la vejez, Dios te hace reverdecer. Dios te da la fortaleza en todo. Somos disciplinados y ordenados y entendemos que Cristo es nuestra cabeza y tenemos que ser responsables ante eso porque nosotros somos la cabeza de nuestra esposa y nuestra esposa entiende eso porque es una hija de Dios y nuestros hijos también. Seamos disciplinados, seamos hombres de familia en Cristo verdaderos, hombres que le echan ganas, que están en Cristo. Si esa es tu primera vez que escuchas un mensaje así y le quieres entregar tu vida a Cristo, que te perdone tus pecados, que te ayude en todo lo que emprendas. Si eres un hombre que dices, yo quiero entrar a estos caminos, yo quiero ser motivado, echarle ganas, pero con el poder de Dios y que Él me protege y me ayude a pasar por cualquier cosa, por cualquier adversidad, ir de la mano ante cualquier circunstancia, ir de la mano con Él, entrégale tu vida. ¿Cómo? Haz esta oración con nosotros, que es una oración de arrepentimiento y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Te vas a arrepentir y vas a decirle que lo vas a obedecer. Y vas a leer su palabra y te vas a meter a sus caminos verdaderamente y te vas a hacer un hombre verdadero en Cristo. Un hombre verdadero en el mundo, por supuesto, pero en Cristo, lleno de Él y de su presencia. Cierra tus ojos y dile así, Padre Celestial, muchas gracias por este día. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento por todo lo que sé que está mal en mi vida. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Jesucristo, entra en mi corazón. Lléname de tu presencia, perdona mis pecados, Jesucristo. Quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a conocerte, ayúdame a leer tu palabra todos los días para poder seguir tus caminos. Gracias, Padre Celestial, por la vida de mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con una oración te entregas a los caminos de Dios. Ahora, si Dios te regaló un segundo más, desde ahí empezamos a orar. Si Dios te regaló un día más, hay que estar leyendo su palabra. Y cada día, cada segundo, cada instante, orando, leyendo su palabra y obedeciendo sus caminos. Dios quiere formar grandes hombres. En esta temporada que cada vez va a ser más difícil. La Biblia nos habla claramente de que vienen tiempos difíciles, pero que los hombres en Cristo van a permanecer porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, mucho menos contra los dirigentes de los hogares, hombres de familia en Cristo. Si quieres ser un hombre fuerte, fortalecido en cada momento duro de tu vida y llevar a tu familia hacia adelante, entrégate a los caminos de Cristo. Que Dios te bendiga y esperamos que tú seas un hombre de familia en Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.